¿Me escuchan? Bueno, también tiene hasta un guaguá, electricista, mano. Lo siento. Está bien que tome clases, no hay problema. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, ok, les mandamos con tiempo el gráfico que está en la parte posterior a un servidor. ¿Alguna duda? Ahí indicamos 4 fórmulas y fuimos describiendo lo que indica cada variable. ¿Alguna duda de alguna de esas variables? Ya lo vamos a explicar. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, jóvenes? No, profe. Bueno, estas son las 4, el método que estamos utilizando para el cálculo de los sistemas de tierras para una nave industrial, ¿verdad? Hay varios métodos, nosotros estamos viendo este muy sencillo y utilizamos 4 fórmulas. La primera es donde calculamos la resistencia de la malla, ¿sí? Es la fórmula número 1. La fórmula número 2 es para calcular el voltaje de contacto. Pero antes de indicar el voltaje de contacto, en la resistencia de la malla, indico ahí las variables. El 2, pues es una constante, la resistividad, dice resistividad del terreno, entonces, ¿dónde se instalará la malla? El sistema está dada en ohms metro. Eso, en la práctica, tengo que tomar medidas en dónde voy a instalar mi sistema de tierras. Tengo que medir, es decir, tengo que hacer una cuadrícula como la que vimos ayer, y hacer mis mediciones, y una vez que tengo todas las mediciones saco un promedio de la resistividad y esa es la que utilizo para el cálculo de mi sistema de tierras. ¿Ok? La fórmula 2 es el voltaje de contacto. ¿Qué es un voltaje de contacto? Desafortunadamente, cuando nosotros andamos en la industria, tenemos la mala costumbre de recargarnos o en un motor o en un tablero o inclusive en una columna metálica. En el momento que yo estoy recargado en un motor o en un tablero de fuerza o en una columna, si en ese momento llega a suceder una falla, ¿verdad? Y esas partes metálicas no están aterrizadas al sistema de tierras, ¿verdad? Ahí se van a presentar voltajes y mi cuerpo tiene una resistencia muy baja. Entonces yo sirvo de puente. Entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo humano normalmente tiene más del 70% que está constituido por agua y en consecuencia la resistencia es muy baja. Entonces, como la resistencia, recuerden que la corriente circula por donde tiene menor resistencia. Por lo tanto, la parte que estemos, ya sea con el brazo, con el pie, sirve de puente para drenar la corriente de cortocircuito que se presentó en ese momento, ¿no? Si es que las partes metálicas no están aterrizadas sólidamente a tierra. Es decir, por esa razón se deben diseñar los sistemas de tierras. La función fundamental es preservar la integridad física de todas las personas que estamos laborando en esa industria. Y punto número 2, el sistema de tierra, bien diseñado y bien calculado, me permite, ¿verdad?, que mis protecciones operen en forma correcta y adecuada. ¿Sí? Entonces, en mi voltaje de contacto tengo varias variables. Observen, el punto 0.7 es una constante, viene la resistividad del terreno y viene la corriente de la malla entre L.
L es la longitud total de la malla que vamos a calcular. ¿Qué es la corriente de la malla? En este método que estamos utilizando para esta materia de instalaciones eléctricas, la corriente de malla se refiere a la corriente que disipa la cuadrícula o la malla que vamos a diseñar, ¿sí? La malla que está constituido por puros conductores de cobre, de acuerdo al calibre que vamos a calcular, la malla disipa el 55% de la corriente más crítica que se presente en mi sistema. Y los electrodos, es decir, el conjunto de electrodos que voy a calcular y a seleccionar, me disipan el 45% de la corriente de cortocircuito más crítica. Es decir, entre las dos me suman el 100% de la corriente de cortocircuito. Antes de que se presentara esta eventualidad, recuerdan, hicimos cálculos de corrientes de cortocircuito en el bus de alta, en el bus de baja, 440, 460, 480, y en el tercer bus, que es el de 220, 230 o 240. Con la corriente más grande que resulte de cualquiera de estas tres fallas, con esa corriente debo de diseñar mi sistema de tierras. Y es decir, en esta fórmula, en donde dice corriente de malla, voy a multiplicar mi corriente más crítica, es decir, la más grande, por 0.55%, y ese valor lo voy a utilizar precisamente en esa fórmula. ¿De acuerdo? El voltaje de paso y de contacto normalmente son valores que uno proporciona, es decir, un servidor en el examen, si es que llegamos a hacer algún examen, ¿verdad? Yo tengo que dar esos valores. Es decir, el voltaje de contacto y de paso deben ser menores o iguales a X valor. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden observar, si yo le estoy dando los valores de voltaje de contacto y de paso, pues lo único que tengo que hacer es despejar la L y de esa manera calculo mi longitud. En el voltaje de paso, observen que en el denominador, aparte de la L, hay una H. Esa H, de acuerdo a la norma, es igual a 0.5 metros o 50 centímetros. Eso es lo que indica la norma, es la profundidad mínima a la que debe estar enterrada la malla, mínima. Pero esa H puede variar, puede ser 60, 70, 80, 1 metro o más. ¿Y eso de qué va a depender? Pues va a depender de la resistividad del terreno donde yo voy a construir mi sistema de tierras. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Chavos. Sí, está claro. Es que no lo escucho. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. ¿Ok? Nos vamos para la cuarta fórmula. Perdón, el voltaje de paso. ¿Qué es el voltaje de paso? Como les mencionaba hace un momento, normalmente nosotros, es decir, el sistema de tierras debe de diseñarse principalmente para salvaguardar la vida de la gente que trabaja y que labora en esas industrias, y en consecuencia el voltaje de paso se define como el voltaje que se aplica a una persona en cada pie. Aproximadamente cuando nosotros damos un paso, ¿verdad? Es casi de 1 metro, por eso se llama voltaje de paso. Cuando nosotros caminamos y desafortunadamente en ese momento llega a suceder una falla de cortocircuito, en cada pie de nosotros se está aplicando una diferencia de voltaje o un voltaje, ¿sí? Por esa razón se llama voltaje de paso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un voltaje que se aplica en cada miembro inferior del ser humano. Y como pueden ver aquí, las unidades van a ser, ¿verdad? La resistividad, como lo vimos acá en la parte superior, está en ohms metro. Y en la fórmula de la 2, la longitud L está en metros. Entonces aquí
va a ser mis unidades volts exclusivamente, pero en el voltaje de paso van a ser volts metro, es decir, el voltaje que está aplicando entre un pie y otro de cada persona que por desgracia se encuentre circulando dentro de la industria, y en ese momento usted la falla, es el voltaje que, si es que no está sólidamente aterrizada, ¿verdad? Todas las estructuras metálicas que no son conductoras de corriente en condiciones normales de operación. ¿En dónde debe circular corriente? Pues, lógicamente por los conductores, ¿sí? O por el sistema de tierras, para eso es el sistema de tierras. Al sistema de tierras se drena todas las corrientes de cortocircuito. Es decir, por eso es bien importante comentar que los motores se debe llevar un puente de unión directamente del sistema de tierras para aterrizar el motor. Del sistema de tierras a los tableros de fuerza deben ir 2 conexiones, eso ya lo vimos en clase. Debe llevar mínimo 2 puentes de unión conectados sólidamente a la barra de neutros, ¿sí? Y toda columna metálica y toda parte metálica que no es conductora en condiciones normales de operación se debe de aterrizar con un puente de unión. Los puentes de unión también los vamos a calcular, lo vamos a ver en su momento. Ahorita lo que me interesa es que conozcan las 4 fórmulas que indica cada variable, ¿verdad? Para que no tengan problemas en el momento que estemos sustituyendo los valores y sepan qué unidades debe llevar. Vuelvo a insistir, voltaje de contacto, sus unidades van a ser volts. Voltaje de paso van a ser volts metro, ¿sí? Y el gradiente de potencial normalmente lo calculamos, ¿verdad? 4 es una constante con ρ, y aquí ya utilizamos la corriente máxima de cortocircuito, es decir, la más grande que yo haya calculado en mis 3 fallas, es decir, bus 1, bus 2 y bus 3. Ahí voy a indicar el total de la corriente de malla más, perdón, el total de la corriente de cortocircuito más crítica, dividida entre D al cuadrado. Y por esa razón, la cartulina que les mandé o las notas, ahí les marco, ¿verdad? Se puede decir que el rectángulo de su industria, y en realidad ese D cuadrado no es otra cosa más que la hipotenusa. Nosotros simplemente sacamos, es un rectángulo, sacamos la hipotenusa, y es decir, el D cuadrado no es otra cosa más que A al cuadrado más B cuadrado. Ese es el valor de D. O, en términos, si vamos a hablar de triángulos equiláteros, pues sería la hipotenusa, ¿de acuerdo? Pero elevada al cuadrado. Ustedes saben perfectamente que Pitágoras, lo vieron desde el kinder, dice en un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de sus catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero nosotros los eléctricos lo bautizamos como triángulo de potencias, donde la parte horizontal superior va a ser la potencia efectiva dada en watts, la vertical es la potencia reactiva dada en volts amperes reactivos, y donde está la hipotenusa o la D cuadrada viene siendo los VAs o KVAs o MVAs. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante calcular el gradiente de potencial en la periferia? Y ustedes pueden observar, toda subestación está enmallada o bardeada. Y la barda, lógicamente, ¿verdad? La barda está construida con cadenas y castillos. Entonces, de la malla del sistema de tierras deben salir polillas para aterrizar tanto cadenas como castillos, para garantizar que si por alguna razón yo estoy recargado en esa barda y estoy tocando alguna parte metálica,
y si sucede una falla dentro de la subestación, me están garantizando que ahí hay 0 volts. Si no hacemos eso, ponemos en riesgo, ¿verdad? Todas las personas que circulen por, si es que hay, en el caso, por ejemplo, tenemos el caso muy palpable de la subestación que está sobre la 16 de septiembre, ¿verdad? Hay bardas sobre la 16 y hay bardas sobre Avenida Las Torres. Entonces, si el que hizo la construcción no pone los puentes de unión directamente del sistema de tierras a esas bardas para garantizar que tanto todas las armex o varillas, igual tanto de la cadena como de los castillos, deben de estar sólidamente aterrizados para garantizar que ahí va a haber 0 volts. En caso de que no lo haya, corremos el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? No, profe. Ok. No. Entonces, si no hay ninguna duda, ¿cómo andamos en tiempo? 40 minutos por sesión. Todavía. Ok. Entonces, vamos a utilizar uno de los ejemplos donde ya previamente calculamos la corriente de cortocircuito. ¿De acuerdo? Recuerden, no sé si hicimos 1 o 2, no recuerdo, porque realmente regresamos nomás 2 días, pero ya previamente habíamos hecho cálculos de corrientes de cortocircuito. Vamos a coger el que quieran. Pues no sé si tengan a la mano la corriente de cortocircuito más crítica del último que vimos. Del último que vimos nos dio la potencia en cortocircuito. Eran No, 200. no, si eso es eso te lo debe dar la Comisión Federal o la empresa suministradora. No, calculamos 3 fallas. Una de esas fallas tenía la corriente más grande de las 3. El ejemplo que ya hemos hecho. Ya. Por eso dice aquí, corriente de cortocircuito máxima. Es decir, ¿cuál es la corriente más grande de las 3 que calculamos en clase? Digo, si es que tienen a la mano los apuntes. Para que sea algo real. Es decir, para que estemos calculando el sistema de tierras de la nave donde vamos a instalar el transformador. No recuerdo si fue de 400, 500, 750, no recuerdo. Yo tengo Es una, más, profe. del mismo examen puede ser. Profe, yo Más que tengo en el una, examen, perdón. yo tengo una de 12.092 amperes. Ok, podemos utilizar esa. Ajá, sí, yo también. ¿De acuerdo? Entonces, para que todos tomen la misma corriente, la puedes repetir para que tus compañeros estén en el mismo canal. 12,000. Sí, profe, es de 12.092 amperes. Ok. A esa corriente la van a multiplicar por .55 y sacan lo que les resulte. Y después esa misma corriente la multiplican por .45. La primera, el .55 es lo que va a disipar la malla y el .45 son los electrodos que calculemos, es lo que van a disipar esa corriente. Es el método que estamos viendo para esto. Por .55 y por .45, ¿verdad? Así es. Y si nomás lo multiplicas por .45, pues lo más lo restas de la corriente total y ya te da la diferencia del otro. ¿Ok? Sí.
Una vez que hagan ese cálculo, anoten lo siguiente, me dicen cuando estén listos. ¿Listos? Sí. Ok. Entonces, anoten lo siguiente. La resistividad, es decir, esta que parece, la resistividad tiene un valor de 125 ohms metro. ¿Siento qué, profe? 125 ohms metro. Ok. Es la resistividad promedio, suponiendo que lo verifique en campo. En este caso le estoy dando un valor X para hacer este ejercicio nada más. En la práctica hay que medirlo. Sí. Ya. Ok, ahora pongan el voltaje de paso y de contacto deben ser menores o iguales a a 450 volts. Vuelvo a repetir, los voltajes de paso y de contacto deben ser menores o iguales a 450 volts. Ya. Ok. Las dimensiones de la nave van a ser la parte más larga de 100 metros y la parte más angosta de 90 metros, es decir, va a ser de 100 por 90. Entonces, ese rectángulo tiene un área de 9,000 metros cuadrados. ¿Ok? Sí. Entonces, lo que hacemos, despejamos de la fórmula, en la fórmula 1 ponemos 2 multiplicado por 125 ohms metro. Y lo dividimos entre el perímetro. ¿Cuál es el perímetro? Son 100 y 100, la parte más larga, más 180, entre 300 metros, perdón, entre 380 metros. Eso les va a dar una resistencia en ohms. Sí. ¿Listo? No, pues está bien. Otro golpe. Ajá, ya. Entonces ahora decimos paso 2. De la fórmula 2, despejamos L para calcular la longitud de la malla. De la 2. Ponemos L y lógicamente el voltaje de contacto pasa como denominador. ¿Está claro? Sí. Entonces ahora sustituimos valores. ¿Cuáles son? Punto 7 es constante. Van a ser 125 ohms metro por el valor de la corriente de malla, que es el valor de la corriente de cortocircuito más crítica por 0.55. Y lo dividen entre 425 volts.
¿Por qué 425? Dije que el voltaje de paso y de contacto deben ser menores o iguales a 450 volts. Entonces, menores o iguales. Ustedes pueden poner 450 o menor a 450. En este caso yo estoy poniendo 425 volts. Las operaciones, si me dicen qué longitud les da la malla, digo el conductor. A mí me dio 1369. Ok. Ese valor lo vas a multiplicar por el 10%, 1.1. Te debe dar como cerca de los 1500. Por el 10%. O sea, el 10% de su valor. Lo que te haya resultado por 1.1. Ah, ok. 1506.16. Ok. Entonces son metros, ¿eh? Ojo. Entonces, Sí, metros. punto número 2. Escuchen lo que voy a decir. ¿Sí? Porque ahí es donde la mayoría se equivoca. Ya tengo la... ¿Sí? Ahora lo que tengo que hacer es distribuir mi conductor en ese rectángulo de 100 por 90. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Voy a dividir el lado de 100 entre 10 para ver cuántos conductores voy a instalar. Voy a dar cuenta que van a ser 10. 100 entre 10, pues te da 10. ¿Sí? Sí. Pero ojo, yo estoy dividiendo el más largo y lo estoy dividiendo entre 10. Es decir, la longitud de ese conductor va a tener 90 metros. ¿Está claro? ¿Sí me explico? Vean, estoy dividiendo el de 100, que es este. Al dividirlo entre 10 partes, cada conductor va a llevar 10, van a ser 9. Voy a instalar dentro de este rectángulo 9 cables de 90 metros. Y si no, háganlo gráficamente, ponen primer conductor a 10 metros, segundo conductor a 20, tercero a 30 y así hasta llegar a los 100. Y van a ver que son 9 conductores. Háganlo. De preferencia, traten de traer cuaderno en cuadrícula para que sea más fácil. O sea que la división solo es para un aproximado. Por eso te estoy diciendo, es para que veamos lo que vamos a instalar. ¿Cuántos te dio? 9, ¿no? Si tú Sí. divides 9 por 90, ¿cuánto te va a dar? 9 por 9 te va a dar 810. Yes. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Ahora hacemos la división al revés. Hacemos la división en los 90. 90 entre 10, ¿cuántos conductores te va a dar? 9. Pero al estarlos instalando, te vas a dar cuenta que nada más vas a poder colocar 8. Es decir, pones 10, 20, 30, 40, ¿ya? 90 vas a terminar con el cable perimetral, pero eso ya no lo puedes poner porque eso ya lo instalé. ¿Sí me explico? Sí. 90 entre 10 te va a dar 9 divisiones, pero en realidad van a ser 8 conductores. ¿Sí está claro? Sí. Pero ¿de cuánto van a ser esa longitud? De 100. 8 por la 100. parte más, exactamente. Entonces van a ser 800. Ahora sumen lo que calcularon anteriormente, más 800, más el perímetro, y les va a dar casi 2000 metros.
Tenemos 10 minutos, chavos? Sí, profe. Muchísimo. ¿Cuánto les dio? Casi 2000. Sí, casi 2000, 1990. Ok. Entonces, ojo. La longitud de ya con el 10% fue de 1500 y cacho. Lo máximo que nos podemos pasar, lo máximo son ya con el 10% son 150 metros. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Por eso hice estas divisiones. Vamos a hacer tanteos, no tonteos. Tanteos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que hacer mi cuadrícula de mayor longitud, no de 10. A lo mejor la tengo que hacer de 12 o de 13 metros. ¿Sí me explico? Sí. O de 15 para que no haya duda. Entonces, vamos a ponerlo de 15. Va a bajar mucho. No, la ponemos de 13 metros. Dividan 100 entre 13. $7.69. Entonces van a ser 8 conductores. ¿Sí? 8 divisiones. Pero en realidad, como acabamos de ver, en lugar de poner 8, ¿cuántas van a ser? 7. 7 por 90. 7 por 9, 63. 630 metros. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora hacemos el proceso inverso. Dividimos 90 entre 13. 6.92. Son 7 divisiones. En realidad van a instalar 6 conductores. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, ¿qué van a hacer? 600 metros. Más el perímetro, serían 380 metros. Vean cuánto les da el total. $1,610 metros. Entonces, como ven, nos pasamos 100 metros. ¿Sí? 100 metros, pero ya del valor calculado con el 10%. ¿Ok? Entonces, ojo, bien abusados en esto. Ya tengo la longitud. ¿Cuánto me dijiste? ¿1,600 qué? 10. Ok, 1,600. Entonces va a ser 1.61 kilómetros. ¿De acuerdo? Ojo. Sí. Entonces, ahora me van a dividir el valor de la resistencia que obtuvieron en ohms, 1.61, para que les dé ohms por kilómetro. ¿Cuánto les dio? Deben de dividir lo que les haya dado la resistencia entre 1.61 kilómetros y les va a dar Punto 4. punto 4. Déjenle todos los valores que le queden. Ok, con ese valor, pues nada más 5 minutitos. Nos da tiempo suficiente para entrar a la tabla donde dice conductores desnudos de cobre, duros, semiduros y suaves. Vamos a escoger el semiduro. En esa columna y busquen el valor de la resistencia. Y en forma horizontal les va a dar el calibre del conductor. Porque en el lado izquierdo están los calibres de los conductores.
¿Qué calibre? Mm. Antes que terminemos, me van a indicar en el chat presente para que yo sepa quiénes se están conectando, ¿no? Porque todo esto me lo van a pedir en la facultad. ¿Presente solamente? ¿Y el nombre? Más o algo? presente. Más presente. ¿Ok? Si le vieron el calibre del conductor o no. No lo he encontrado yo. ¿En qué parte está? Por eso te vuelvo a repetir, donde dice conductor suave, baja en forma vertical y busca el valor que acabas de obtener, el que me acabas de decir de 0.4 y cacho. Te corres en forma horizontal a la izquierda y vas a encontrar el calibre del conductor. Si no les da tiempo, véanlo y lo vemos mañana. ¿De acuerdo? Va. Sí, profe. Dale, pero háganlo. Busquen en la columna de conductor, no en el semiduro, en forma vertical, ahí vienen los valores en decimales. Una vez que lo encuentren, recuerden que debe ser igual o menor a ese valor. ¿Sí? Es decir, puedes tener, si no encuentras el 0.4, puedes tener 0.39, 0.38, 0.37. Es decir, menor la resistencia. Te corres en forma horizontal y en la columna vertical te da el calibre. Si no, mañana espero tener aquí otra norma, les marco, es decir, ¿cuánto te dio exactamente? ¿Punto qué? ¿Punto 4? Punto 4037. Ok, punto 4037, déjame anotarlo y yo mañana les saco copia a la hoja y se los marco y se los envío vía Classroom. Ah, vale. Sí. ¿Punto qué? Punto Punto 4037. 4037. Pues la resistencia es igual a punto 4037 ohms por kilómetro. Ok. De acuerdo. Sale pues, mañana aclaramos todas las dudas y seguimos con el cálculo de nuestros conductores. Sí, profe. No olvide poner presente en el chat. Sí, ya. Ok. Sale, jóvenes, buenas noches, que descansen. Sí, Sí, hasta profe, luego. igualmente, hasta luego. Hasta luego.